Solemos ser muy puntuales. A las 8 en punto, vamos para adelante. Buenas tardes. Ante todo, como es lógico, en esta primera actividad del año 2004, pues desearle a todos un feliz año 2004. Que nos acompañe 2024, que nos acompañe la salud, sobre todo, ya a la edad que tenemos. Es generalmente el principal valor, lo que más deseamos, y de cualquier manera que tengamos un año lleno de cultura, que es de lo que se trata en nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País. Efectivamente, este es el primer acto del año, esta conferencia de esta tarde, pero como ustedes ya saben de sobra, vamos a tener a lo largo del año, ya hay programadas más de 60 o 70 actividades, quedan muchas más, de conciertos, de recitales, de conferencias, etcétera, etcétera. Bueno, es un buen día, empezamos bien el curso porque está lloviendo, además, ¿no? Cosa que también, además de la salud, apreciamos mucho en esta tierra porque la necesitamos. Bueno, pues está lloviendo. Bien, vamos a seguir. Gracias a todos por asistir esta tarde, a pesar de que la inclemencia del tiempo no es lo más favorable para salir de casa, pero bueno, gracias por estar aquí. Y gracias a Pedro Galera, él es de la casa, él es miembro de las juntas oficiales, y él se prestó en una reunión de juntas oficiales a dar estas pinceladas, porque claro, con una hora no da tiempo a mucho, estas pinceladas sobre el arte de las distintas épocas en la provincia de Jaén. Y muchas gracias a Felipe Serrano Estrella, compañero también de la universidad, profesor titular de arte, antiguo vicerrector de cultura, de extensión cultural. Bueno, esto le vais cambiando el nombre, pero más o menos lo que hoy tenemos aquí a Marta que le ha sucedido. Bueno, vamos a escuchar en la segunda conferencia del ciclo. Recordarán los que asistieron, y yo creo que muchos de las caras que veo hoy aquí pues también estaban en diciembre, a principios de diciembre, cuando Pedro nos ilustró sobre el arte antiguo y medieval en Jaén. Hoy nos va a hablar del Renacimiento. No obstante, me decía que efectivamente hay tanto Renacimiento en Jaén que es imposible resumirlo en una exposición de una hora. Por eso hoy nos va a hablar de la arquitectura del Renacimiento en Jaén, que ya de por sí le va a costar trabajo, me comentaba, reducirlo todo a una hora. Y ya le anuncio que en febrero ya tenemos una fecha fijada, en su momento recibirán las tarjetas los socios y haremos la publicidad correspondiente, de la tercera conferencia del ciclo, que entonces ahí será las artes plásticas del Renacimiento en Jaén y el barroco en Jaén. Y todavía habrá que buscar una cuarta o una quinta fecha para completar este arco, porque bueno, afortunadamente la provincia de Jaén, como saben, tiene una riqueza muy importante, y qué mejor conocedores que los dos que tenemos hoy aquí en esta mesa, al maestro y al discípulo, a los amigos, a los profesores de la Universidad de Jaén que más conocen la historia del arte. Pues por mi parte nada más, le voy a pasar la palabra a Felipe Serrano para que haga la presentación del maestro, ¿no, Felipe? Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, buenas tardes a todos. Y yo iba a empezar con un tópico, pero es que yo creo que Antonio ya ha hecho la presentación, así que tampoco no haría falta más. Pero bueno, el tópico era que a presentar a Pedro, pues la verdad, yo sé que esto también lo dijo el otro día mi compañera Mercedes Simal, que presentar a Pedro en Jaén, pues que tampoco es necesario, porque a Pedro lo conoce todo el mundo. Pero bueno, cumpliendo la rúbrica de la ceremonia, pues voy a dar unas breves pinceladas sobre las tres facetas de Pedro como profesor de Historia del Arte en Jaén. La primera es la investigación, aunque él empezó sus estudios sobre un tema bastante lejano al que luego le ha ocupado los demás, la mayoría del tiempo, como fue la visión romántica de la España del siglo XIX y sobre todo de la Alhambra. Muy pronto dejó ese tema, y aunque lo dejó apartado, pero luego lo fue retomando en otro momento y se le dedicó una exposición también muy brillante, y en la Alhambra pues siempre se le ha tenido mucha consideración por los resultados presentados, pero bueno, lo que nos interesa es que cambió ese tercio y se vino a
al estudio de la arquitectura en la Edad Moderna en Jaén, los siglos XVI, XVII y XVIII. De ahí salieron dos publicaciones muy tempranas, una que analizaba la arquitectura de finales del siglo XVI, la otra que estudiaba la arquitectura del XVII y del XVIII en el territorio del antiguo reino de Jaén, y las dos fueron premiadas tanto por el Instituto de Estudios Jiennenses y por la antigua Caja de Granada, que patrocinaron también las publicaciones. Esos trabajos abrieron un camino muy exitoso y también con mucho que hacer, puesto que suponía sacar de la oscuridad, sacar de la nada a arquitectos que aparentemente estaban olvidados, pero que habían aportado muchísimo en la España de la Edad Moderna. En concreto, figuras pues desde Juan de Aranda, López de Rojas, Blas Antonio Delgado, o ya metió en el siglo XVIII personajes como José Gallego y Oviedo del Portal, pues fueron rescatados de ese olvido por el profesor Galera y abrieron muchos caminos para quienes se han ido dedicando a ellos, no solamente en el ámbito jiennense, sino en los lugares donde fueron dejando algún tipo de intervención arquitectónica o incluso ingenieril. Una vez analizado ya esos ámbitos, pues siempre el profesor Galera siempre tuvo muy presente la catedral como la primera obra de la diócesis, la primera obra que exigía la maestría mayor de un arquitecto vinculado a ella, y ese arquitecto luego iba irradiando por todos los territorios de la diocesana. Y esos estudios sobre la catedral pues también fueron generando ya un binomio bastante conocido por todos, como es el de Andrés de Vandelvira, el que fue el maestro mayor de la catedral a mediados del siglo XVI y el que puso el proyecto en marcha de la catedral renacentista, que tanto hemos vinculado al profesor Galera, puesto que él lo ha estudiado no solamente desde el punto de vista profesional, sino también nos ha dado las claves personales de su trayectoria. Con esas mimbres, con esos estudios sobre la arquitectura de los siglos XVI y XVII, él ha abierto camino para que en el ámbito primero de la docencia, tanto en licenciatura, en grado, en máster y luego también en doctorado, pues lo han ido siguiendo discípulos que han ido profundizando sobre aspectos que él había abierto, que él había inaugurado, pero luego también aspectos que él no había trabajado, o sea que eran temas que se habían quedado en los márgenes de su estudio, sobre todo en el ámbito medieval y el ámbito contemporáneo, que se los fue entregando a estos discípulos que fueron sacando también sus investigaciones sobre esos ámbitos. Y luego el tercer apartado, ya vista la investigación, vista la docencia y el tercer apartado sería el de la gestión. Gestión que ha ido ocupando en todos los puestos universitarios, desde director de departamento, decano de la Facultad de Humanidades y luego también vicerrector de Cultura, puesto que él fue el que puso en marcha el vicerrectorado de Cultura, que cuando luego lo hemos retomado en fechas ya más recientes, tanto Marta como yo, pues lo que hemos hecho en muchos casos ha sido seguir vías que él abrió, que se habían quedado un poco en el olvido y que era necesario, y yo creo que ha sido muy provechoso el ponerla en marcha. Una trayectoria, como ven, de los tres pilares que conforman la trayectoria del profesor universitario, pues muy completa, entregada a todo y sobre todo, y eso también lo estaban diciendo, lo comentábamos al inicio, una trayectoria muy generosa. Generosidad que se ha visto en muchos aspectos. Lo primero, en la entrega con sus discípulos, con esos discípulos que le decía los caminos que tenían que seguir para la investigación, pero también con los que no hemos sido discípulos directos de él, los que no hemos estudiado con él, pero que en algún momento de nuestras vidas pues hemos coincidido con él y él ha hecho una generosa entrega de conocimiento en todos los sentidos. A mí, por ejemplo, pues me ha abierto muchos campos de trabajo que sin él pues no hubiera podido llevarlo a cabo, sobre todo el campo de la relación artística entre España e Italia. Una generosidad que también se ha visto con una entrega total a la provincia de Jaén y a la ciudad de Jaén. Cualquiera, lo que ahora llamamos transferencia de conocimiento, pues él lo lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Cualquier visitante que viene a Jaén y que coge ahora un folleto de la catedral para ver 4 datos básicos, o el que tiene un poco más de interés y coge ya algún libro, pues siempre recurre a conocimiento que ha ido generando él. O sea que esa transferencia es vital para el conocimiento del patrimonio jiennense. Y luego esa transferencia de conocimiento, pues también a nivel provincial, tiene un papel muy destacado en su participación en la elaboración del expediente para la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad.
sus conocimientos sobre la arquitectura fueron clave para que en un momento en el que se debatía si introducirla en la famosa lista o no introducirla en la famosa lista, pues finalmente esa singularidad de la arquitectura del Renacimiento jiennense y su proyección en otros ámbitos de los territorios hispánicos, especialmente en América, fue clave para decantar la balanza hacia el posicionamiento de esa declaración que todos conocen. Por tanto, esa generosidad que le estoy diciendo y sobre todo esa vinculación con la provincia, pues son los que han hecho que el profesor Galera pues sea tan conocido y tan querido en el ámbito cultural jiennense. Y de hecho, pues hoy con lluvia, con frío, pues la gente sigue asistiendo y con mucho interés pues lo vamos a escuchar. Así que nada más, muchas gracias. Nos bajamos. No estoy solo ante el Renacimiento, ¿eh? Yo creo que la afluencia de personas que hay esta tarde aquí significa que el Renacimiento es compartido por muchos, ¿no? Pues si no, lógicamente no estarían. Bueno, yo en primer lugar mi agradecimiento, como siempre, a esta casa, a pesar de que ha sido una iniciativa mía, ¿no?, el de dar estas charlas, porque entiendo que forma parte del compromiso de cuando uno entra en una institución, pues una forma de colaborar, de contribuir, y más cuando se trata de una institución como esta, que nació ya en el siglo XVIII con una vocación absoluta y completa de educar. Y una de las armas educativas que tenía, como saben, la Ilustración, era fundamentalmente el dibujo. Pero bueno, a través del dibujo generalmente era el tema de las bellas artes, porque siempre se consideró que el tema de las artes formaba parte de la educación del gusto, del buen gusto. Y esto era lo que más le interesó a aquella generación, ¿no? Cierto que tenía lo del buen gusto, hoy teníamos que matizarlo mucho, porque el buen gusto en su momento lo que significaba era muerte al barroco, ¿no?, que se consideraba el mal gusto. Pero bueno, no entendemos. Creo que esa acción formativa, como digo, es inseparable de esta casa. Y luego lo que ha dicho mi compañero Felipe, bueno, pues esa abundancia corda, ¿no? Ha dicho cosas estupendas que, hombre, a uno lo emocionan. Nunca se para uno a ver qué ha hecho a lo largo de la vida, pero si te lo cuenta otro, te lo resume, pues dices, caramba, parece que algo se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues eso pues también es muy satisfactorio. Bien, vamos, porque el tema es amplio. Ya como en su día yo pensaba, digo, bueno, voy a hablar en una conferencia del Renacimiento en Jaén. Pero claro, luego me he dado cuenta que si yo quería hablar de todo lo que pasó en el Renacimiento en Jaén, aunque fuera nada más que en un siglo, en el siglo XVI, cosa que también ahora veremos que toda la cronología es discutible, pues resultaba que no podía, es que los tiempos no son ecuánimes. Hay épocas, hay momentos que son lógicamente más pobres o tienen menos patrimonio, y luego por el contrario pues hay otras que son muy abundantes. Y sin duda alguna el gran momento esplendoroso del arte en Jaén fue yo diría los siglos del Renacimiento. Voy a empezar por aquí, los siglos o el siglo. Todo el mundo cuando se habla del Renacimiento sé que están pensando en el siglo XVI, y efectivamente el siglo XVI es el gran siglo. Pero las cronologías no son tan precisas como muchas veces los libros no han querido, por simplificar las cosas, no lo han querido poner. Es decir, ni empieza el Renacimiento exactamente en 1500, se puede llevar un poco más atrás la fecha, ni tampoco termina en el año 1600. El Renacimiento tiene además, curiosamente, una vida más larga. Tiene una vida más larga tal vez porque empezó también de una forma más tardía que en el resto, por lo menos, por supuesto, de Italia e incluso de algunos otros países europeos. De tal manera que el Renacimiento pervive en el siglo XVII tranquilamente, casi hasta la mitad del siglo. Y hablar de barroco, el sentido estricto de lo que es el barroco, habría que empezar a hablar a partir de 1670.
o 1660, ya apurando mucho. Pero la primera mitad del siglo del siglo XVII es un tardo renacimiento, si ustedes quieren, y realmente no hay grandes diferencias sustanciales, sobre todo en el campo de la arquitectura. De manera que con este panorama, pues como ya digo, opté porque lo que hoy les voy a poner, y son bastantes cosas, pues yo no sé, nos lleva el tiempo, el tiempo nos lo va a consumir. Todo lo que voy a decir. Bueno, para empezar, les pongo ahí un mapa de lo que era los reinos de Andalucía, cómo estaba Andalucía en la Edad Media administrativamente, ¿no? Como ven, hay un gran reino muy grande, que es el reino de Sevilla, el reino de Córdoba más estrecho, el más grande, el reino de Jaén, que existía ya con esta denominación, y todavía en ese momento estaba el vecino incómodo, el reino de Granada, que era todavía un reino nazarí. Pero pongo este mapa porque, más que nada, para que ustedes tengan dos cosas. Una, que el reino de Jaén del medievo coincide más o menos casi con las mismas fronteras que tiene ahora mismo, con los mismos límites que tiene la actual provincia de Jaén. Y luego, si me interesa resaltar, las líneas fronterizas, sobre todo las líneas fronterizas del sur y el este. Fíjese que todo el sureste del reino de Jaén estaba lindando con el reino granadino. Como el reino granadino no se toma hasta 1492, imagínense el panorama de un territorio que sí, que era cristiano desde el siglo XIII, pero que vivía también, y vivió durante mucho tiempo, toda la Baja Edad Media, siempre un poco con la espada de Damocles, que era el peligro de la frontera. La frontera condiciona mucho, tiene y ha tenido mucha trascendencia, entre ellas posiblemente una de las más importantes, todo lo relacionado con la construcción y el origen de la Catedral de Jaén, y sobre todo de su famosa imagen del Santo Rostro, que tiene que ver con esto. Ya de eso sí hablamos, y creo que no hay que insistir por ahora en ese aspecto. La siguiente imagen que pongo es curiosamente el primer mapa que se hizo en España. El primer mapa que se hizo en España es el mapa del Reino de Jaén, y se hace por un encargo del obispo Sarmiento de Mendoza, que estuvo al frente de la diócesis en la última década del siglo XVI, es tardío, y se le encarga a un humanista baezano, Salcedo de Aguirre, que esto fue en 1588, y el año anterior, en el 87, había hecho ya un mapa del obispado. Primero hizo un mapa del obispado y después hizo el mapa del reino. Interesa, aunque sea distinguir esta precisión, pero hay un común denominador muy importante, y es el papel de la Iglesia. Es decir, aunque el territorio, por supuesto, tuviera una dirección política y administrativa, que era lógicamente laica, pero el peso de la Iglesia era muy importante, y no solamente en el terreno espiritual, sino también en el mismo terreno administrativo. Piense que la Iglesia cumplía funciones que hoy cumple el tema del catastro, de los registros civiles, etcétera. Es decir, los historiadores, cuando quieren saber algo de movimientos de población en las sociedades del antiguo régimen, tenemos que acudir a los archivos parroquiales, porque los archivos parroquiales llevan los libros de nacimiento, los libros de bautismo y los libros de defunción, que es el instrumento fundamental para poder nosotros hacer análisis de población, no solamente de cuantía demográfica, sino incluso de otros aspectos, digamos, yo diría de casi carácter sociológico. Por ponerle simplemente una muestra, me acuerdo de un libro de defunciones de la iglesia de San Ildefonso, donde se muere un señor y pone una marginal que dice: este señor se ha muerto de 102 años. Tuvo que ser una cosa absolutamente excepcional. Y aprovecha para contar un poco su biografía. Había estado luchando en la armada, en la famosa Armada Invencible contra los ingleses. Entonces lo registra en una marginalia. Quiero decir con esto la riqueza de información y la importancia que tienen todos estos libros. Y la misma organización social y del territorio. Las ciudades estaban divididas en collaciones, pero las collaciones
que es lo que nosotros llamaríamos barrios, a su vez están centradas y controladas por las parroquias, porque son las parroquias las que lógicamente a través de bautizos, de funciones, casamientos, etcétera, las que llevan el control social. Por tanto, tiene justificación este encargo que le pongo no le he puesto el mapa del obispado, pero sí el mapa del Reino de Jaén, porque los signos que tienen, aunque no sé si los distinguirán bien en la distancia, pero verán que hay mucha señalización de iglesias. Es decir, lo que le interesaba a Salcedo era fijar los centros. La iglesia estaba muy jerarquizada, ¿no? El templo principal era la catedral, que era la cabeza de la diócesis, pero luego están los arciprestazgos. Las iglesias mismas tienen sus categorías: la primera, la catedral, después están las colegiatas y después las parroquias. Y tienen distinta composición y un distinto nivel, incluso en la preparación y en la calidad de sus clérigos. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar un estudio. Y luego hay otro aspecto interesante, que también por eso conviene esto de los mapas, y es quiénes eran realmente los que controlaban el territorio del antiguo reino. Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, la Iglesia, como digo, tiene un gran control sobre el territorio. Pero luego hay también, digamos, unos patronos que son muy poderosos, las órdenes militares, ¿no? Santiago y Calatrava. Las dos tenían un amplio territorio. Santiago tenía lo que sería la parte oriental del reino, es decir, si trazamos una línea más o menos casi vertical desde Bailén hasta el sur, todo lo que queda a la derecha era prácticamente, gran parte, territorio de Santiago, y por el contrario la parte de la campiña hacia Córdoba, dominio de Calatrava. Pero aparte de eso, pues luego hay que poner otros actores. Hay otros actores como son los señores, porque también no todo el territorio era territorio realengo, es decir, pertenecía a la corona, sino que había parte del territorio que eran de dominio señorial. Y había bastantes señores en Jaén, y lo que es más interesante, señores con muchos dineros, con muchos posibles. Por citar, todos conocemos, o son, en fin, de los más conocidos, el tema de Francisco de los Cobos, que este fue un gran personaje, como saben, secretario del emperador, y que él trabajó para él y para su familia, que constituyen todo un grupo de poder en torno a Úbeda. Pero están luego los Benavides, por ejemplo, los señores de Jabalquinto, están los señores de la Guardia, los Mesías, están los señores de Bailén, que eran Ponce de León, que también enlazan luego con los de la Guardia, y juntan un fortunón, compran prácticamente desde la Infanta hasta Bailén, y tirando luego hacia ambos lados, hacia Villargordo y el otro extremo. Es decir, una cosa fabulosa. La dote de una de las hijas de Ponce de León es una dote matrimonial que asusta. Realmente lo que aportó al matrimonio, lo que llevaba esta mujer de dinero, en joyas y en dinero metálico, etcétera. Es decir, el tema de los señoríos también son muy importantes. Por tanto, el territorio, como ven, es un mosaico que no es todo uniforme, sino que presenta evidentemente bastantes caras. Y todo esto nos interesa para nuestro tema, como es lógico. Y ahora lo vamos a comprobar enseguida. Bueno, ¿por qué esplendor y por qué, por tanto, también arquitectura? El esplendor de Jaén viene fundamentalmente por una coyuntura, como siempre pasa en la historia, son coyunturas económico-sociales. Hay una coyuntura económica muy buena que se inicia a fines de la Edad Media, a finales del siglo XV. Los primeros años del siglo XVI fueron más críticos, hubo problemas de sequía, pero en fin, duró poco, nos llegó a 5 años. Y luego, a partir de ahí, y aprovechando también que ya había terminado el peligro de Granada, se producen fenómenos de repoblación. Hay que repoblar toda esta zona sur. Entonces, por un lado, la necesidad del aumento de población que se requiere, pero sobre todo una población que se va a sustentar bien por las rentas agrarias, que era realmente la gran fuerza económica que había en el antiguo régimen. Pues esa es la clave básica de por qué se va a producir ese esplendor. En cifras, pues puedo decir
que prácticamente Jaén dependía naturalmente de unas ciudades a otras, pero Jaén, por ejemplo, casi dobla la población entre el comienzo del siglo XVI y el final del siglo XVI. Y esa tónica de crecimiento es unánime para las 5 grandes ciudades que son los 5 grandes centros que se han mantenido en la historia: Úbeda, Baeza, Andújar, Jaén. Linares también. Linares se incorpora precisamente en el siglo XVI gracias a su minería y en un alarde también de riqueza compra su independencia, porque Linares era un lugar que dependía municipalmente de Baeza, pero pusieron sobre la mesa una sustanciosa cantidad y Felipe II, que estaba ya muy precisado y lo vendía todo, vendió y consiguieron su independencia, y de hecho la villa prospera, se convierten en villa, ya pasan de lugar a villa, y ahí es donde empieza la historia gloriosa de Linares, que fue muy brillante también. Bueno, como digo, las grandes concentraciones de población están ahí. Hay crecimientos sorprendentes. El de Jaén Capital no es el mayor. Úbeda, Linares y todo esto aumentaron en un ritmo entre el 70 y hasta el 90% a lo largo del siglo XVI. Es decir, fue un boom extraordinario. Y lo que a mí me interesa, no lo voy a abrumar con datos económicos, que no es tampoco exactamente lo mío, pero sí decirles que lo importante desde el punto de vista histórico y cultural es que la riqueza siempre va íntimamente muy unida al problema de las promociones artísticas y particularmente de la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura es la gran expresión siempre del poder. La arquitectura en sí misma es poder. Es decir, todos los poderes, la forma que tienen de perpetuarse, de ser recordados, es precisamente a través de la arquitectura, porque todo es perecedero, pero la buena arquitectura se mantiene, es memoria, que eso es lo que significa monumento. Y lo que nosotros vamos a ver y estudiar es arquitectura monumental, es decir, arquitectura para el recuerdo, para la memoria. Y en la memoria ahí intervienen cada gente, pues hace la memoria a su medida, ¿no? Las instituciones públicas, lógicamente, harán edificios públicos que recuerden el paso también de las personas al frente de esas instituciones. Los particulares, los privados, como es natural, su memoria propia, todo ese mundo de las capillas funerarias en torno a la muerte, porque la muerte, a pesar de que, por supuesto, una mentalidad cristiana, que era la dominante, siempre se preocupa por el más allá, pero no nos engañemos. En el tema de la muerte, del culto a la muerte, lo que hay es también un culto a la personalidad, es decir, a la fama, al hecho de querer ser recordado. Y esto es un hecho universal, desde las pirámides de Egipto hasta el día de hoy. De manera que por eso hay un esplendor arquitectónico, porque efectivamente había detrás un patronazgo amplio, diverso, pero que tenían ese común denominador de tener que perpetuarse, de querer permanecer en la memoria a través de las obras. Bueno, la arquitectura del Renacimiento, esto me parece que también en la conferencia anterior ya lo apunté, y lo acabo de decir hace un momento también. Uno no se levanta el 1 de enero de 1500 ya convertido en un hombre del Renacimiento y se había acostado a la noche anterior siendo un hombre del medievo. Esto es absurdo, los tiempos y las etiquetas rebasan esos límites. Entonces, los comienzos del siglo XVI, tanto en Jaén como en el resto de España, no fueron precisamente de empezar con una construcción brillante, cuando decimos una construcción brillante renacentista, claro, todos pensamos, como es lógico, en los grandes modelos, que son los modelos romanos de entre 1500 y 1520, ahí está planteado lo mejor, lo más granado de todo el Renacimiento, es el Alto Renacimiento, en Roma. Pero lo que hay en España es algo muy lejos de todo eso.
Lo que hay en España todavía a comienzos del siglo XVI son edificios góticos, pero góticos en más de un 90%. Y empieza levemente, con un balbuceo, a un revestimiento ornamental de algunas fachadas, algunos diseños de fachada, pequeños detalles de decoración, donde sí se apuntan ya formas que son renacentistas. Ese gusto por que además lo que hay es sí detalles ornamentales que son ya que pertenecen a las formas de la antigüedad romana, pero incluso con un criterio y con un concepto que es todavía medieval, porque ese sentido del horror vacui, de rellenar toda la superficie, de hacer menudencias, preciosismos, todo eso forma parte del gusto que venía en parte también heredado del mundo islámico, que le gustaba rellenar toda la superficie, y del gótico último, el llamado gótico flamígero, mal llamado flamígero. De manera que eso es lo que llamamos plateresco, que efectivamente, como decía Ortiz de Zúñiga, un cronista sevillano del siglo XVII, pues se parecía a la labor que hacían los plateros. Hoy sabemos que esas labores de ornamentación no eran exclusivas de los plateros, eran también de todos los tipógrafos. Los libros del siglo XVI son libros preciosos desde el punto de vista de la decoración. Tienen unas cenefas, unas orlas, que son ni más ni menos las que muchas veces vemos traducidas en las fachadas de la arquitectura, como por ejemplo esta iglesia que tienen delante, que yo en su día creo que ya se las puse, era una iglesia perfectamente gótica, incluso con temas mudéjar en su interior, la iglesia de Santa María del Caudete, una iglesia que se hace fundamentalmente en el siglo XV, pero que ya hacia 1530 aproximadamente aparece esta fachada principal, esta portada principal, que es una portada muy rica desde el punto de vista de esa ornamentación que llamamos plateresca. Ahí tienen un detalle. De hecho, es curioso porque esta es una de las primeras piezas declaradas Monumento Nacional de la provincia de Jaén. De la primera declaración que se hizo en la República en el año 31, hay una media docena de piezas declaradas patrimonio y una de ellas es esta, ¿no? Hoy no está demasiado bien conservada. El lenguaje que hay ahí desde el punto de vista del léxico y sobre todo de la sintaxis es muy incorrecto. Aquí solamente estamos viendo un fragmento, pero las columnas no tienen proporciones, ni hay columnas definidas en sentido estricto, que son realmente híbridos, combinaciones de soporte. Es decir, es una música tocada un poco de oído, me gusta a mí esa expresión de tocada de oído, pero no comprendida, no se comprendía realmente lo que era lo fundamental de la arquitectura del Renacimiento, que era buscar la armonía a través de las proporciones. Y el resultado pues es eso, un resultado pintoresco, muy atractivo, muy fenoménico yo diría, pero bastante alejado del concepto tan racional que es la belleza del Renacimiento precisamente, ¿no? Otro muestrario de lo que podemos encontrar entre 1520 y 1530 en la provincia de Jaén son pues eso, portadas de iglesias, porque insisto, todas estas iglesias son luego en su interior góticas, pero ahí tienen tres ejemplos, tres variantes diferentes entre sí, pero todas con ese común denominador de un lenguaje balbuciente, de un lenguaje que no es todavía ni muchísimo menos el lenguaje correcto del Renacimiento. La portada de la izquierda, que es la de San Pedro de Sabiote, pues fíjense, primero claro son unos muros muy gruesos, los muros de construcción. Los muros de construcción es que durante todo el siglo XVI se siguieron manteniendo muros que estructuralmente eran realmente góticos, son muros de 2 metros, de 2 metros y pico de grosor. La puerta, fíjese que desarrollan arquivoltas, porque claro, es tan grueso que la profundidad necesita ir escalonando el hueco, lo cual es un procedimiento típicamente propio del románico. Pero es que lo que marca la puerta, de acuerdo que sí, tiene el gran arco de medio punto. Este es el elemento que marca, digamos, el antes y el después, la gran diferencia
con el mundo medieval. El arco apuntado desaparece y da paso al arco de medio punto. Pero el arco de medio punto, que necesita toda la composición, un enmarque, ese enmarque que son los pies derechos, pues lógicamente un buen clásico, allí lo que no hubiera hecho es sencillamente una columna a cada lado que llegara justo hasta la línea del entablamento y después un segundo cuerpo bien definido. Pues no, el arquitecto aquí se hace un poco un taco y lo que hace es que divide el soporte inferior en dos, lo duplica, lo cual pues es una cosa francamente torpe, ¿no? Y eso sí, muy decorado, muy atractivo, cuando nos acercamos hacia él nos distrae mucho, ¿no? Luego utiliza incluso algunos elementos de soporte que no son, en Italia ya estaban muy pasados de moda, existían en Lombardía, en el norte, pero en la Roma clásica, esto en 1510, esto ya no se admitía, que es el balaustre, ¿no? El balaustre como soporte. Y sin embargo, pues la verdad es que en la arquitectura de Jaén yo he encontrado, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿no? Balaustres que tienen un atractivo, a veces son realmente bellos, pintorescos, sería la expresión, ¿no? Pero no son del todo correctos. A pesar de que Diego de Sagredo, el primer comentarista de Vitruvio, habla en su tratado de los balaustres, le da mucha importancia porque él sabía que en España eso tenía mucha aceptación. Esta es una de las, digamos, mejores portadas desde el punto de vista clásico. Esto está en un lugar más apartado, es Hornos, pero es que esto es dominio, aquí sí que hay un dominio total de la Orden Militar de Santiago. La Orden Militar de Santiago tiene sus maestros y curiosamente en esos momentos, digamos, Castilla sí que estaba ya más avanzada en cuanto a la asimilación de este lenguaje. Y fíjense, el maestro que tenía a su cargo, el responsable de todas las obras de la arquitectura de la Orden de Santiago, era el suegro de Vandelvira, Francisco de Luna. Vandelvira va a llegar a Jaén precisamente de la mano de su suegro, que lo trae de ayudante en una visita que hace en torno a 1530, 1531, son las primeras fechas que tenemos de la aparición de Vandelvira en tierras jienenses, y vienen precisamente acompañando a su suegro a la visita que hace a Orcera, a Horno, a Segura de la Sierra, que eran los dominios que tenía, los dominios más importantes que tenía la orden ahí. La tercera es un poquito más avanzada, mejor, aunque tampoco es del todo, digamos, pura. La composición tiene, las columnas son excesivamente elevadas y delgadas, no guardan la proporción del diámetro con la altura. Es que el tema de las proporciones es un tema a simple vista todos lo apreciamos, pero en fin, esto lógicamente tiene su formulación matemática muy precisa, ¿no? De cuánto la altura tiene que corresponderse con el diámetro de la columna, etcétera. Pero bueno, ahí lo tienen. Esta es la de San Miguel de Andújar, y es de las tres la que evidentemente tiene ya, digamos, un lenguaje más avanzado. Bueno, las tres vienen a coincidir con el obispado de Esteban Gabriel Merino, obispo que fue cardenal y que estuvo en la diócesis de Jaén entre 1525 y 1535. Un hombre que conocía perfectamente el mundo romano, porque era un miembro muy activo en la corte pontificia, pero que sin embargo, aun estando al frente de la diócesis de Jaén, yo creo que intentó cosa importante. Yo creo que lo más importante fue el gran giro al proyecto de la catedral, pero lo que no se puede es naturalmente traducir, y ahí lo tienen a la vista, que por su pertenencia o por su conocimiento del mundo romano, automáticamente en Jaén apareciera una arquitectura a la romana. El peso de la tradición, las condiciones contextuales son tan fuertes, tan importantes, que por supuesto, por mucho peso que tenga un prelado, no puede lógicamente cambiar ese rumbo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también en el tema de la edificación particular, de edificaciones privadas. De los palacios, que hay ya una serie importante en el primer tercio del siglo XVI, pero la arquitectura de estos palacios pues pasa igual, ¿no? También sus lenguajes, pues es ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje todavía balbuciente
con muchísimas rémoras y con muchísimos residuos de lo que era la práctica del mundo medieval y de la mentalidad del mundo medieval. La casa de los Dávalos, uno de los linajes más interesantes de la provincia de Jaén, porque estos Dávalos, que es una familia muy amplia, tienen muchas ramas, pero estos enlazan en Italia con la famosa familia, con el Marqués del Basto, que fue un personaje, como saben, importantísimo en la Italia del XVI, casado Rodrigo Dávalos con nada menos que con Victoria Colonna, esta mujer tan influyente y cercana a Miguel Ángel. Bueno, pues estos Dávalos de Úbeda, que como casi todos los linajes ubedenses tienen una raíz militar muy fuerte, y también por las mismas circunstancias, incluso internas de rivalidades que hay en las ciudades, en esta aristocracia urbana, pues son casas que están fortificadas. Fíjense en la composición con esas dos torres tan potentes, de hecho se conoce con el nombre de la Casa de las Torres. Esto nos habla todavía de una casa fortaleza, este concepto de fortaleza que había en las ciudades, que incluso, como saben, fue objeto de una reprimenda importante por parte de los reyes católicos ya en su día. Y luego el paño central, que es el paño más brillante, con una composición donde sí tenemos ahí arcos de medio punto, todos los que quieran, pero una vez más, si se fijan, el tema de la composición, esta composición central es una composición un tanto disparatada, ¿no? Es primero este gran arco, después este segundo que sirve nada más que para alojar el tema del escudo, porque claro, el tema nobiliario, y esto es otra herencia medieval, ¿no?, el lucir siempre los blasones, lleva a que el cierre de la composición lógica, que es el frontón, queda totalmente despegado y distante del primer cuerpo. Es decir, esto es solecismo, libertades absolutas. Y luego se utiliza estas ventanas geminadas, que existen en el Renacimiento del norte italiano. No es tan frecuente, por supuesto, en la parte más clásica de Florencia, Roma, y sí que tiene también, lógicamente, su ascendencia islámica de la ventana bífora con el parteluz, ¿no? Hay que decir, en cambio, bueno, aquí lo vemos con más detalle. Luego tiene además incluso otros detalles ornamentales, como son este tema de parecido como las de las conchas que se ven en Salamanca, los clavos, que esto también venía del gótico último. Y en los patios, esto sí, en los patios de los palacios andaluces del primer momento tienen una proporción muy interesante. Están muy bien equilibrados, eso sí, con unos soportes, unos pies derechos muy finos, también un tanto ilógico, pero que esto es también una muestra de la seguridad que había en la construcción en piedra, que va a ser uno de los grandes tesoros y aportaciones de la arquitectura de la región, ¿no? Y todo eso es lo que puede justificar este tipo de soporte tan finos, que en principio también perturba, porque nos da la sensación de una fragilidad que no se corresponde realmente con la extensión de la obra. Y tengo que decir que también en estos primeros compases del primer tercio del siglo XVI hay ya también un desarrollo importante de la arquitectura de lo público. Esto es muy importante. Una de las notas más diferenciadoras de lo que es el Estado moderno, el Estado que impone los reyes católicos, es precisamente el papel del dominio de lo público sobre lo privado. Hay en estos pasajes interesantísimos. Recuerdo, por ejemplo, un pleito en Écija, donde en la plaza de Écija un noble tiene su casa, que da lógicamente a la plaza, y la calle es mía, esa célebre frase, usando la calle es mía, coge la parte inferior de la calle, y la tabica, pero la tabica con obra, no con madera, sino con obra, para poner los tenderetes del mercado, por los que lógicamente él obtiene una renta. Y rápidamente el ayuntamiento de Écija en 1500 le pone un pleito, y es precioso porque dice que no puede construir en la calle
porque es pública. Ese concepto, que a nosotros nos parece lo más lógico, era absolutamente novedoso y moderno, porque está atacando, está rompiendo el concepto feudal más tradicional de lo que era la calle es mía, de un señor, de un particular, ¿no? Por eso digo que esto, y los Reyes Católicos eso lo promueven muy bien. Por ejemplo, edificio de ayuntamiento. El edificio de ayuntamiento no existe en España hasta muy finales del 15, de hecho prácticamente del 16. Es en 1470, en unas Cortes en Toledo, donde los Reyes Católicos dicen: el ayuntamiento es la ciudad y por tanto tiene que tener una sede digna, porque hasta ese momento se reunían en las casas particulares, en las casas de los nobles, en las plazas, en cualquier sitio. Dice, no, tiene que tener una sede fija, muy importante, en calle principal o plaza principal. Es decir, sientan las bases de un tipo de edificación que es de los más representativos, de los más significativos de lo público. Ya veremos algún ayuntamiento importante de esta época. Pero yo lo primero que les traigo aquí, porque tampoco son tantos los ejemplares, es el del pósito. El pósito es, por ejemplo, un almacén para el trigo, un almacén del grano, pero es muy importante porque gracias a los pósitos se reguló el tema de la simiente, sobre todo. Es decir, en una población donde el alimento fundamental era el pan, el trigo era básico, los problemas de la sequía, de las malas cosechas, podían provocar auténticas catástrofes, porque no solamente había encarecimientos terribles de ese primer alimento, sino que se podía llegar a producir el desabastecimiento total, desabastecimiento para poder sembrar al año siguiente. Entonces, ya desde tiempo de Carlos V y luego sobre todo con su hijo, con Felipe II, se hace toda una sistemática implantación de pósitos reales. Hay pósitos también particulares, la Iglesia tiene también sus propios pósitos, ¿no? Estos son edificios claves. Y nosotros, Jaén tenía su pósito pues justo aquí, al lado de donde estamos nosotros. Esa plaza que hay ahí, que ese bocado que hay, eso era el hueco de este edificio que están viendo y del cual solamente se salvó la portada, que es la que está hoy de entrada al ayuntamiento, al Museo de Jaén. Su autor es Francisco del Castillo el Viejo, primer nombre que nos sale de un arquitecto jienense hasta ahora, un arquitecto que, como ven, pues algo mejor que lo que hemos visto hasta hace un momento, pero que sigue siendo todavía una arquitectura renqueante desde el punto de vista de lo clásico. Aquí sí hay dos columnas que claramente enmarcan, pero no guardan una relación sintáctica muy correcta con el hueco de la puerta, y el cuerpo superior está resuelto todavía con recuerdos que son también muy medievales, que son estos dos elementos que junto con la línea de la cornisa forman lo que llamamos un alfiz, y eso es un detalle de la arquitectura islámica, de acuerdo, que traducido ya con elementos que son más a la antigua, pero el concepto es todavía muy a la antigua. Eso sí, mucho escudo, esto era fundamental, y por supuesto tiene aquí unas figuras interesantes que son unas alegorías sobre el tema de la agricultura. Ahí ya tenemos otro pósito importante, algo posterior, que es el de Baeza. Este es enorme. Baeza era uno de los grandes centros de producción de cereal, y como ven la foto, y no lo coge entero, pero todos han pasado por allí seguro, ¿no? Esta es la línea de la Barbacana, ocupa toda esta superficie y llegaban más para acá. Es muy interesante, como todos los pósitos suelen tener dos pisos, uno superior, que es donde están las trojes para el cereal, para que la humedad no le ataque, pero una novedad de los pósitos jienenses que no aparece, no se ven en otros pósitos de Andalucía, es que desarrollan también con mucha potencia en el plano inferior unas bóvedas, unos espacios abovedados, herméticos, que lógicamente hay que pensar que fueran para temas de líquidos, de vino y de aceite. Y el orgullo de lo público se manifiesta, como ven, en este relieve, en esta especie de retablo,
donde aparece, por supuesto, el escudo de la ciudad, el escudo del corregidor, personaje político clave, y, por supuesto, el escudo imperial. Adelanto ya que Baeza es cabeza de corregimiento. Los corregimientos, que serían como, creo que un poco el equivalente a lo que será hoy nuestros gobiernos civiles, eran habas contadas. Jaén tenía nada más que 2 corregimientos. El corregimiento de Baeza, que controlaba toda la zona del norte, y el corregimiento de Jaén Capital, pero el de Jaén Capital era compartido con Andújar. Solo los baezanos tenían corregidor propio. Por eso después veremos que el edificio más importante, más brillante, es la casa del corregimiento, que es el actual ayuntamiento de Baeza. Bien, hacia 1530, mediados de la década de 1530, o sea, coincidiendo más o menos con el final del primer tercio, empezaría lo que ya yo llamaría una transición, pues todavía tampoco hay un renacimiento pleno, pero sí una transición al renacimiento. Y ahí es donde ya empieza a florecer o a aflorar la personalidad de Andrés de Vandelvira. El edificio clave, que yo creo que puede situarnos perfectamente ese momento, es la iglesia de la Asunción de Villacarrillo. Sabemos que Vandelvira se asienta después de esa primera andanza que tuvo por la sierra, pero que fue puramente, como digo, itinerante. Su primer asentamiento en la provincia es en Villacarrillo. Incluso primero, todavía trabajando en Villacarrillo durante un año o dos, tenía la casa, ya se había casado, y tenía la casa en Infantes. Pues se casa con la hija de Luna, como he dicho antes, pero ya hacia el año 35-36 tiene ya su residencia y se considera naturalmente, digamos, un ciudadano de municipio de Villacarrillo. La documentación sobre el papel de Vandelvira en Villacarrillo es muy escaso. Hay solamente yo conozco solamente una cita donde se habla de su nombre relacionado con una escalinata que hay en la fachada lateral, no en esta fachada principal. Pero la arquitectura habla por sí misma, y sí hay cosas ya desde este plano de fachada y sobre todo en el interior que sí nos hablan, que sí nos dicen ya de la personalidad de él. Por lo pronto, este tema de esta especie de belvedere, de galería entre las dos torres que da a la fachada, esto es un rasgo que viene mucho también de las iglesias de La Mancha. Las iglesias manchegas desarrollan mucho este tema de las galerías abiertas, y esto era muy familiar para él. Pero como digo, sobre todo del interior. Y aquí ya tenemos primero una nota importante en relación con lo que he dicho al comienzo de esta charla. Uno entra en la iglesia de Villacarrillo y dice, bueno, pero esto es una parroquia, la parroquia que ocupa, lógicamente, como he dicho antes, en una escala el grado más inferior, pues se supone que tiene que tener un grado bastante más inferior. Y en cambio la sensación que se tiene, la sensación espacial, y por supuesto la calidad arquitectónica de los elementos arquitectónicos, es la de una catedral. 3 naves, desarrolla realmente una planta de salón, o sea, con las 3 naves a la misma altura. Eso sí, con una mezcla de estilos, con una ensalada, si me permiten la expresión, un tanto extraña. Hay arcos apuntados por aquí, hay unos soportes que no son tampoco precisamente muy canónicos desde el punto de vista del Renacimiento, puesto que son una de las muchas variantes de los soportes estos enormes que había en las iglesias góticas, un gran cilindro con unos baquetones muy finos. Esto no es en absoluto correcto, aunque luego desarrolla aquí una forma de entablamento. Claro, hay que tener en cuenta aquí una cosa. El problema es también el tema de los tiempos en la construcción. Que a lo mejor queremos muchas veces cuando hablamos de esto pensar que un edificio como esto se hace de una tacada, y no. Esto tiene una ejecución muy larga en el tiempo. Si efectivamente los restos que parecen más medievales podían pertenecer al proyecto inicial
fecha más o menos 1530. En cambio, toda la solución de la nave central con estas bóvedas de estas medias naranjas, esto es posterior, pero posterior con 40 años de diferencia, largo. Y la parte de la cabecera que no se ve, está, esto sí, porque aquí sí encontré yo documentación, está documentado ya a comienzos del siglo XVII, con maestros que son muy conocidos, que trabajan en Villacarrillo y en toda aquella zona. Por supuesto, toda la decoración pictórica es también de finales del siglo XVI. Esto que salió hace poco, pero sobre todo todas estas bóvedas que están pintadas. Es decir, es un puzzle, ¿no? Pero el concepto espacial, que es el espacio basilical de 3 naves a la misma altura, esto sí que aquí tenemos ya un pie seguro, porque este es el tipo arquitectónico que va a dominar absolutamente en toda la arquitectura religiosa del XVI. Y entramos enseguida ya en el momento, ya va a empezar el gran momento del esplendor arquitectónico en torno a la figura de este personaje, Francisco de los Cobos. Francisco de los Cobos, de una familia hidalga, no era ni mucho menos, como saben, rica ni poderosa en la Úbeda del siglo XV. Como todo, su padre había estado ligado al tema de las armas, pero el hijo, Francisco de los Cobos, tomó la carrera administrativa. Cuidado, yo creo que con un gran complejo, porque él siempre lo que le hubiera gustado es ser un caballero de armas. De hecho, la mayor fortuna, ya veremos luego el día que hable de las artes plásticas, ahí está Miguel Ángel, está Tiziano, lo que no hay en España lo tuvo Cobos, pero lo que realmente Cobos tenía de riqueza era una oploteca, es decir, una colección de armaduras impresionante. Y ahí se denota, dime de qué presumes y te diré que careces. Él tenía el sentimiento de que no era de la nobleza que era la nobleza de las armas. Pero en fin, la nueva nobleza que era la nobleza administrativa, adquirió un relevo importantísimo en España, gracias a los tiempos de Carlos V y después de Felipe II. Y desde luego fue el gran secretario por antonomasia, un hombre que tuvo en su mano 2 de los más importantes ministerios de la época, que se llamaban los consejos, el Consejo de India y el Consejo de América. Tuvo en su mano, eso le dio además una riqueza, unas rentas importantísimas. Luego tenía también rentas de la minería aquí en España. En fin, la fortuna de Cobos, eso quizás me la reserve para hablarle un poco más cuando hablemos de las artes plásticas, aunque ya en su día me acuerdo que Sergio, un brillante alumno de aquí de Jaén, que le dirigí la tesis, que ha publicado su libro sobre Francisco de los Cobos, que fue presentado precisamente en esta casa. Bueno, pues Cobos, aunque digan que nadie es profeta en su tierra, él quiso preocuparse por Úbeda, y de hecho creo que es un actor fundamental en la transformación de la ciudad. Wow, cómo se va el tiempo. Nada, lo dejamos aquí, hablaremos de él con más detalle. Esta es una imagen de cómo se puede transformar, aunque sea parcialmente, una ciudad. Las ciudades, por supuesto, no hay ciudades renacentistas en el sentido absoluto del término. Lo que hay son ciudades que llevan muchas capas, llevan muchos estratos de épocas anteriores. Esto que están viendo, que Úbeda, pues aquí lo que hay es un tejido antiquísimo en la parte de la ciudadela. Aquí hay un tejido que es completamente medieval, y luego sobre este tejido hay unas intervenciones puntuales, pero esas intervenciones puntuales, que son las que aparecen en color, son las que van a transformar completamente el paisaje urbano. Esto que están viendo, esta imagen, es justo lo que forma el núcleo de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Es decir, aunque las 2 ciudades estén declaradas, pero lo protegido de la declaración es esto que están viendo aquí, porque este es el espacio abierto público que realmente obedece
a unos principios renacentistas. Y esto es una obra, pues eso, de un gran patrón que tenía su casa paterna por este punto. Señala el... Ahí estoy yo. Ay, perdón, vaya, qué lío. Me dijo que no, con esto también se pasa. Pues nada. Bueno, pero yo creo que me siguen perfectamente. En la parte superior, a la derecha, que ahí es donde ya se pierde la imagen, está la parroquia de Santo Tomás. Y ahí era el barrio y el origen del padre de Cobos. Entonces él, volviendo a sus raíces, empezó a comprar toda esta zona. Lo primero que compra es lo que hay aquí detrás del Salvador, que era el Hospital de los Soldados Viejos. Y a partir de aquí concibe una gran manzana donde está, en primer término, y es el elemento clave que preside toda la plaza, la Sacra Capilla, es decir, su capilla funeraria, su panteón. A continuación venía un palacio, su palacio, y en algún punto de aquí tenía pensado montar una universidad. Fíjense, con 3 piezas, cómo cambia automáticamente la fisonomía de una ciudad. Eran 3 piezas que evidentemente cada una de una tipología distinta, pero marcaban muy bien el nuevo espacio. Rápidamente le siguen en el ritmo su fiel Dian Ortega, su hombre de confianza, un clérigo humanista muy importante, Dian de Málaga, que hace su palacio aquí, en contacto casi con la misma capilla. Y luego, más adelante, un pariente de Cobos hace su palacio, que es el Vázquez de Molina, actual ayuntamiento. Previamente, aquí había un barranco que se aplana, se allana, para crear la plaza. Aquí se va creando una línea de edificación que forma juego con esta. Ahora, hace unos años apareció en segunda línea, porque esta primera línea se hizo con arquitectura del 19 y del 20. Pero detrás de esta línea, aquí aparece los restos de un palacio que forma pandán, que forma equilibrio con este otro del Dian Ortega. De manera que con 4 piezas más hemos compuesto un espacio que es un espacio singularísimo, una plaza absolutamente fuera de lo usual de lo que había en España. Las plazas fundamentales servían como plazas de comercio, y de hecho Úbeda mantuvo su plaza de comercio aquí detrás, que es la plaza de San Pablo, donde está el ayuntamiento, estaba el primitivo ayuntamiento. Por tanto, esto es una plaza que no tiene nada que ver con las funciones convencionales del mundo medieval. Esta es una plaza representativa, es decir, es una plaza nada más que para lucimiento, para exhibición del poder. Y esto significa ser además magnificente, en el sentido humanístico del término, que se daba en el siglo XVI. Hay un italiano, Pontano, que tiene un ensayo que se llama de magnificencia, donde dice cómo el Señor poderoso es magnificente y muestra su magnificencia a través de la arquitectura, porque la arquitectura rica, la arquitectura monumental, esa que crea memoria, da a la ciudad, como dirían también el Cabildo de Jaén, cuando destruye las murallas y le quita incluso un trozo al Ayuntamiento de Jaén para hacer la catedral, dice, es que la catedral le da prez a la ciudad. Es decir, la arquitectura le da brillo, le da sentido. Y esto es lo que está aquí en juego, y esto es lo que estamos viendo. El problema es que esto no se ve en todos los sitios, en todas las ciudades. Y aquí ya tenemos, por tanto, a una Úbeda que se nos presenta como un núcleo vanguardista, en ese sentido, ¿no?, diríamos, de ciudad moderna, de ciudad del Renacimiento. Una muestra ya de las piezas que componen ese conjunto, el tema del hospital de los viejos, con un proyecto que hoy está o roto o inacabado, la capilla, que es la más importante, la que preside la plaza, un proyecto que es en principio de Diego de Siloé, pero en el que también interviene Andrés de Vandelvira,
y cada día parece que estamos viendo con mejores ojos la intervención de Vandelvira, que no fue la de un mero ejecutor, como muchas veces al principio yo mismo incluso casi pensé que era más un ejecutor, pero hay la aportación suya, que es fundamentalmente la sacristía, este elemento que tienen aquí a la izquierda, y esta especie de cruz de línea transversal que forma como un crucero. Esto forma parte de la contribución al proyecto de Vandelvira, que es muy importante, y su contribución es solamente 4 años después de haberse iniciado. Pero en fin, la idea es una idea evidentemente muy clásica. Esto sí que es una idea muy clásica, porque es una nave con una rotonda. La rotonda es el espacio funerario por excelencia. Ahí donde va a estar debajo enterrado Cobo y su familia, y esto pues nos recuerda lógicamente al Panteón de Roma, que es el gran referente de arquitectura funeraria para la eternidad. Eso lo hace Siloé, que evidentemente él tiene un conocimiento muy directo, mucho más directo del Panteón de Roma y de todo lo que había, de lo que se hacía en Italia, ¿no? Hay también posiblemente un primer gran antecedente, yo creo, que es el templo malatestiano de Rimini, que hace Alberti. Pero bueno, como digo, luego pues la ejecución, aquí está el corte longitudinal, donde se ve muy bien el concepto de 2 espacios que son en sí muy distintos, el rectángulo de la nave y el espacio circular de la capilla funeraria. El interior de la nave, eso sí, el alzado es un alzado aquí correctamente, con una declinación clásica ya perfecta. Aquí sí que estas columnas sí guardan unas proporciones perfectas, el espacio que hay con sus capillas en arco de medio punto. Esto es mano de Siloé, esto es indiscutible, porque él deja como se tiene que hacer todo eso. Pero luego las cubiertas, fíjese, la cubierta todavía utiliza mucho Siloé el tema de las nervaduras. Ahora veremos cómo su continuador hace otra cosa distinta. Bien, esto es la embocadura de la unión de la nave con la rotonda. Lo traigo aquí porque esto es una de las peculiaridades también ya de la arquitectura española del 16. La arquitectura española del 16 está hecha en piedra. La buena arquitectura es en piedra, y la piedra tiene una gran dificultad, sobre todo cuando tiene que hacerse con superficies curvas. Cuando son superficies ortogonales no hay mayor problema, porque los sillares se cortan como unos paralelepípedos y no tienen mayor dificultad. Pero cuando tenemos que hacer arcos de medio punto o bóvedas, cada una de las piezas de piedra que forma esto, que se llaman las dovelas, tiene que llevar un corte distinto, y ese corte distinto exige un conocimiento específico. Eso es el arte del corte de la piedra, de los cuales los Vandelvira, como decía un autor del siglo XVII, han sido los mejores cortistas que ha habido en España, y prueba de ello es el libro de cortes de piedra que hace Alonso de Vandelvira. Pero tengo que decir que esta experiencia está ya, aquí la ven a la derecha, en la capilla mayor de la Catedral de Granada. Siloé, por supuesto, también lo conocía muy bien, pero esto es perfecto. Fíjense la dificultad. Esto es un cilindro, y usted imagínense en un cilindro como este abrir un arco de medio punto. ¿Qué ocurre? Pues que tiene que salir un arco que es muy grueso en el arranque y que se va estrechando hasta un punto casi increíble en la dovela central. Bueno, esto es uno de esos virtuosismos de la cantería que no se encuentra en otros lugares de Europa, pero que sí en España. Pero ahora viene todavía algo más que hace Vandelvira, la puerta de la sacristía. En un ángulo de 90 grados abre una puerta que la soluciona con segmentos de arco. Esto es ya un poco rizar el rizo, ¿no? Y tiene que someter todo aparte de que tienen por supuesto distintos radios los cortes de los segmentos de circunferencia, tiene luego además otro tema, y es que para encajar todo esto en el ángulo de 90 grados tiene que actuar con un proceso de deformación de los elementos,
lo cual es lo que llamamos una anamorfosis. Esto los franceses lo manejaron muy bien, pero en el siglo XVII. En el siglo XVII hay tratados de anamorfosis o de anamorfosis muy interesantes en la arquitectura francesa. Pero aquí tenemos unos adelantos estupendos, magníficos, ¿no? Fíjese el detalle este final, ¿no? Donde la cornisa acaba realmente como si fueran puntas de flecha. Y el interior de la sacristía, que es también la cosecha completa de Vandelvira, y donde nos sorprende porque tiene un sentido admirable, tanto, digamos, de lo que es el ritmo, la armonía propia del concepto del Renacimiento, la simetría y unas proporciones perfectas, pero luego además, eso sí, todavía con un revestimiento ornamental muy rico, que lógicamente esto son exigencias por parte de los patronos también, y la mano ya no es suya, la mano de la decoración posiblemente, que sí, con toda seguridad sabemos, es de Esteban Jamete, un escultor francés. Pero lo que sí me interesa son dos cosas. Esa puerta tan difícil que hemos visto en la entrada, en cuanto pasamos el umbral, vean que es una puerta vulgar y corriente. Es decir, se pasa de un hueco absolutamente vulgar, normal, sin embargo, a esa complejidad y esa belleza que tiene hacia el exterior. Y luego hay otra cosa que es muy interesante, y es que fíjense, aquí está Siloe en la nave, proyectando estas bóvedas con esas nervaduras, y aquí Vandelvira concibe ya su bóveda vaída perfecta con una ornamentación que nada tiene que ver con este pasado medieval. Es decir, si consideráramos discípulo, siempre una tentación hablar mejor de discípulo de Vandelvira con respecto a Siloe, por supuesto el discípulo lo supera muy pronto, es que no era tal discípulo, yo creo que tenía ya suficiente personalidad. Y las portadas, que también son suyas. Esta es la más extraña. Esto ahora, ya con el tiempo que vamos, no puedo extenderme. Yo creo que esto no es diseño de Vandelvira, esto es un diseño impuesto, y creo que se lo impone el Deán Ortega. Eso lo tengo por ahí escrito en otro sitio, pero es que me lleva un poco lejos porque me llevaría a hablar de otro arquitecto de Jaén, que no trabajó en Jaén, pero que cada vez lo tenemos más presente. Bueno, esto lo dejamos como las telenovelas para otro capítulo. Y este sí es la portada que es más vandelviriana. Esta es la típica portada vandelviriana, que es la del arco triunfal romano, arco de medio punto, con los pares de columnas, con los nichos en los intercolumnios, y luego el segundo cuerpo, que lo desarrolla siempre con formas de arco generalmente. Esta es la forma más sencilla de la portada de Santiago, y luego con distintas variantes, pero aquí tienen tres ejemplos. Está el modelo de referencia, que es El Salvador, la que hace un poco más tarde en San Nicolás, es preciosa, donde el arco este del centro lo multiplica con dos menores en una secuencia que él, digamos, la va a convertir también en una especie de estilema personal suyo: arco menor, arco mayor, arco menor. Esto lo repite en la sacristía de la Catedral de Jaén. Esto sí está un poquito fuera de contexto, pero bueno, por lo demás la composición es muy correcta. Y esta tercera, que como ven es prima hermana de todas estas, que es la de San Miguel, que por cierto, el año pasado empezaron a bombo y platillo a salir noticias: la portada de San Miguel no es de Vandelvira. En fin, estas cosas lamentables, que sean jóvenes investigadores que fueron al ayuntamiento. Claro, sí, también lo hemos leído, en las actas municipales se dice en 1561, fulanito de tal y menganito de tal, dos nombres absolutamente desconocidos, hacen la puerta de San Miguel. Claro que la hacen porque son los canteros, las manos, pero la traza, que es la autoría, la traza es innegable que es de Vandelvira. Esta es la prueba del 9, esto no falla. Que hay que saber leer e interpretar los documentos. Es terrible, porque además con los medios estos de las redes sociales,
Uno entra en internet y hay unos titulares así de grandes. La iglesia de San Miguel no es de Vandelvira. Pues mire usted, sí señor, sí es. Bueno, el palacio, en cambio, de Valladolid, de Úbeda, es mucho más endeble. Y fíjese otra cosa muy curiosa. Este es un proyecto que no es ni de Vandelvira ni de Siloé, es de Luis de Vega. Y esto me llevó a pensar y a escribir que efectivamente Cobos era un hombre, como buen cortesano, que estaba siempre a las últimas. Y él elegía, para cada tipo de edificación, sabía elegir a un arquitecto distinto. Si para la Sacra Capilla eligió a Siloé porque sabía de su trayectoria a través de la Catedral de Granada, y no dudó en elegirle y encargarle el proyecto a él, este, en cambio, se lo encarga al arquitecto, digamos, oficial de todos los palacios que se hacían en Castilla. Los mejores palacios que se hacían en Castilla hacia mediados de siglo eran de Luis de Vega. Y no duda en encargarle su proyecto a él. Pero el gran palacio de Cobos era donde era su mujer, en Valladolid. El palacio que hoy se conoce con el nombre de Palacio Real, palacio muy transformado, hoy es propiedad del ejército, es un edificio oficial del ejército, ¿no? Y está muy transformado, pero está en un grabado del siglo XVIII y ya nos da idea de que de fachada, desde luego, le da muchas vueltas al de Úbeda. Esto era un palacio impresionante, lo es, con este patio magnífico. Estos son los signos, los sellos, digamos, la rúbrica de Luis de Vega, que le gustan los arcos rebajados, que es digamos una especie de estilema suyo personal, ¿no? En este palacio es donde nace Felipe II. Y Cobos no solamente se limita, como ya saben, a Úbeda, sino que además, como un gran señor, y aquí sí que le viene también un poco el ramalazo del hombre del medievo, compra en el año 37, pues sencillamente, no un pueblo, compra términos municipales enteros. Sabiote, Canena, Torres, las tres huellas que impone. Y en Canena se encuentra, tanto en Canena como en Sabiote, había unas edificaciones militares preexistentes. Este castillo, que yo llamo castillo palacio porque lo transforma en una residencia, pero este castillo de planta cuadrada con torres circulares es el típico tipo de arquitectura militar para defensa de artillería que se hace en la Baja Edad Media. Entonces, sobre esa base hay una transformación interior, y esto, que es muy castellano, la solución del segundo piso con dintel y zapatas, esto no es tampoco frecuente en Vandelvira. Yo diría que aquí también está la mano de Luis de Vega, aunque hasta ahora esto todavía no se ha podido demostrar. En Sabiote pasaba igual, había una fortaleza islámica de la cual apenas quedaba, hubo una gran transformación en un castillo medieval, pero él le da una transformación interesantísima porque esta poliorcética, este tipo de baluartes, que son también especiales de defensa contra la artillería, esto es propio de los ingenieros militares italianos. No sabemos exactamente el autor, se han barajado varios nombres, pero es una influencia claramente italiana. Y en el centro, un patio perfectamente trazado, que es la parte palaciega, que es la de Vandelvira. Aparte de eso, bueno, he dicho los tres sitios, pero hay todavía otra cosa en la que tuvo mucho más empeño Cobos, que fue en quedarse con Cazorla, que era del adelantamiento de Toledo. Lo que aquí hace pues es una iglesia no solamente la iglesia, sino la iglesia y toda la plaza que hay delante, ¿no? Desgraciadamente está montada sobre el cauce de un río, lo cual esto sí que es un mal cálculo porque acabó con la iglesia. Aquí tenemos una reconstrucción parcial que ha hecho Jesús Estepa en su tesis doctoral. Aquí se le dio un poco la mano, yo creo, en el diseño de la reconstrucción de la fachada, pero el interior sí es muy, yo lo creo que encaja perfectamente en la composición.
Y ya bueno, fuera de esto, pues otros patronos, lógicamente hubo otros nobles que se sintieron muy estimulados por Cobos, y entre ellos pues sus vecinos, los de Jabalquinto, los Benavides, que hacen también su capilla funeraria en San Francisco de Baeza. Ha corrido muy mala suerte, porque aquí los terremotos sí afectaron y la derribaron, pero se trata, como decía su hijo en el libro de Cortes de Piedra, dice: esta es la bóveda, aquí está el dibujo en el centro, que mejor y más magnífica que existe en España, algo así dice, ¿no? A la derecha tienen una reconstrucción, yo creo que es también francamente muy buena, hecha con mucha exactitud, de cómo sería realmente ese espacio impresionante por las dimensiones que tiene, ¿no? Y de una complejidad enorme por este sistema de grandes cruceros, por eso se llama bóveda cruzada, porque esto está montado, se articula sobre los 4 cruceros que ven en el dibujo central. Esos cruceros, estos arcos cruzándose, son los que determinan la cúpula. Bueno, yo le iba a decir que dejaba ya para otra conferencia, pero yo creo que la vamos a cortar aquí, porque ya le hemos pasado un poco de rosca, y en la próxima acabaré de contarles lo que pasó con la arquitectura del Renacimiento y las artes plásticas. Perdone si abusa de su paciencia.